¿Cuándo y cómo se recupera el poder adquisitivo de los salarios? Ustedes saben, esa pregunta continúa pautando la discusión entre el gobierno y los sindicatos. El lunes de esta semana, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT publicó un informe donde señala que hoy la economía uruguaya es capaz de generar mayor riqueza que en 2019, pero la masa salarial real no solamente no ha crecido en igual proporción, sino que se ha reducido en términos absolutos, provocando un empeoramiento sustantivo en la distribución entre trabajo y capital. En respuesta, a las pocas horas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió un comunicado y además brindó una conferencia de prensa a propósito de la situación del salario real a julio de este año, 2022. En ese reporte se destacó que de cada 10 trabajadores del sector privado, 5 no perdieron poder adquisitivo del salario o tuvieron una pérdida inferior al 1%, comparando julio 2022 con julio 2020. La mirada general da la sensación de que todos los trabajadores perdieron poder adquisitivo y eso no es así, sostuvo el ministro Pablo Mieres. Con él justamente vamos a conversar en los próximos minutos sobre la evolución del salario real, sobre la situación del mercado de trabajo, incluyendo las diferencias que se observan entre los departamentos del país. Ministro Mieres, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto, encantado. Llamó la atención eso de que el gobierno saliera rápidamente, muy pocas horas después, a contestar con conferencia de prensa incluida, con un comunicado, el informe ese que había divulgado el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Fue pura casualidad, lo hablábamos fuera de micrófonos. Nosotros veníamos trabajando esta información y pensábamos informarla en formato de conferencia de prensa y simplemente estaba prevista la conferencia de prensa para el lunes. La semana anterior habíamos estado con todo el tema del anteproyecto de la seguridad social y entonces entendimos que había que ir al lunes de esta semana y el lunes ocurrió lo de Punta Shopping, que nos tuvo muy atareados y con respuesta inmediata al problema de los trabajadores. Y entonces pasó para el martes y ahí apareció el comunicado de Cuesta Duarte, pero no es una respuesta. O sea, no fue respuesta. Se leyó como una respuesta, pero no lo fue. Es más, este trabajo es un trabajo que se viene desarrollando, es un trabajo difícil, complejo, porque para establecer las situaciones salariales de cada sector de actividad había que ir a las mesas, estudiar los convenios colectivos, calcular cuáles eran los ajustes salariales, compararlos con la inflación, y todo eso lleva tiempo. Por lo tanto, estuvo mera casualidad, pero sí es una información que de alguna manera, no digo que contradiga, lo que dice es que la heterogeneidad de la situación del salario real entre los trabajadores. Sí, esa es una realidad. Se dio una especie de debate virtual, un debate a distancia, usted dice, de casualidad. Sí, absolutamente. Pero evidentemente el tema... Pero no vino mal. El tema le inquieta a las dos partes, ¿no? Pero por supuesto. Bueno, vayamos a ver de a poco. Empiezo por el informe del Instituto Cuesta Duarte. Señala, leo, la información oficial disponible relativa a la evolución del salario real muestra claramente el contraste existente entre una economía en crecimiento, con una expansión del PBI de 4,4% en 2021 y una proyección de crecimiento 4,8% para este año, y lo que ocurre por otro lado con la trayectoria de caída del poder de compra de los salarios, así como la demora en el proceso de recuperación. Y ahí viene esa frase que yo citaba hace un rato: hoy la economía uruguaya es capaz de generar mayor riqueza que en 2019, pero la masa salarial real no solamente no ha crecido en igual proporción, sino que se ha reducido en términos absolutos, provocando un empeoramiento sustantivo en la distribución entre trabajo y capital. Por último, algún número. A junio de 2022, el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados en promedio es inferior al que tenían a mediados de 2019. La pérdida, dice el Cuesta Duarte, se ubica en 4,9%. Y así, el nivel de salario real junio 2022 es el más bajo de toda la serie, contando desde enero de 2020. Bueno, era larga la lectura. Sí. Primero, ese diagnóstico... Va a ser larga la respuesta. Bueno, primero, el diagnóstico en principio lo comparte. ¿Estos números son discutibles? No, lo que pasa es que
acá lo primero que hay que decir es, y que eso es frecuente, no, es permanente, tanto en el PIT-CNT como en el Frente Amplio, es que se habla de estas cosas como si uno viviera en una burbuja, como si viviéramos adentro de un tupper, como si no fuéramos parte del mundo. Hace un rato la economista Tamara Yandi hablaba de la problemática de la inflación en el mundo y la problemática de la pandemia en el mundo. Entonces, cuando uno mira el mundo, se encuentra con que las tasas de inflación se dispararon en todas partes y el problema del salario es un problema en todas partes. Porque, por ejemplo, España, país del mundo europeo, desarrollado, con gobierno socialista, en lo que va del 22 tiene una pérdida de 5% del salario real. Los salarios en el mundo cayeron entre 2020 y 2021, informes de la OCDE, en el orden del 6%. En Uruguay no puede ser la excepción. Y bueno, ni hablemos de la región, ¿no?, que tiene problemas de caída del salario real muy importantes. Y además, cuando se habla de crecimiento, se obvia decir algo que es una certeza de los economistas, y se supone que en el Cuesta Duarte hay economistas, que es que siempre que después de una crisis la economía se recupera, el salario y el empleo vienen más tarde. Es inevitable, porque hay un delay, un retraso, un rezago entre el crecimiento de la economía y su impacto en los niveles salariales. Dicho esto, que es de contexto y que me parece que pone en una situación bastante más, creo, completa el análisis que han hecho, lo otro es que ellos cierran en junio, siempre... puede haber picardías en los criterios para fijar los números. Junio es justamente el mes antes de que se disparen los aumentos salariales previstos en buena parte de los convenios colectivos del sector privado y el aumento a cuenta que el gobierno dio a partir del 1 de julio. O sea, a partir de julio hay una recuperación salarial. Por eso el análisis que nosotros hacemos de la situación salarial de los trabajadores por sectores de actividad, tomamos 1 de julio del 20 como base 100, porque ahí se disparó el ajuste por inflación de la ronda salarial anterior, para no hacernos trampas al solitario. Podríamos haber tomado junio, pero no. Dijimos julio del 20, que es el momento en que se reevaluaron los salarios al final de la séptima ronda, que es la ronda del gobierno, la última ronda del gobierno anterior, y 1 de julio del 22, que es cuando se realizan los ajustes por inflación que estaban previstos tanto, digamos, en los convenios donde establecían esos ajustes por inflación. O sea que son comparables. Y ahí es donde aparecen las heterogeneidades. Bueno, dentro de un panorama... Ese era el objetivo del Ministerio con este informe, deduzco, sí. y tomo en cuenta lo que usted mismo declaró. Sí, decir, a ver... mostrar que la pérdida de salario real no es algo generalizado, que tiene diferencias por sectores, etcétera. De eso se trataba. Sí, que el promedio, está claro, nadie discute, acá cayó el salario real. Es más, en julio del 20 firmamos un acuerdo en el Consejo Superior Tripartito donde los trabajadores, el movimiento sindical y los empresarios y el gobierno aceptamos una pauta que si la economía caía, cosa que ocurrió en el 2020, iba a haber un impacto en el salario. O sea, todos sabíamos que en julio del 21 íbamos a tener una caída del salario real. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en julio del 22, cuando en julio del 21 se pactó una nueva ronda salarial. Y lo que ocurre es que hay diversidades. Hay sectores, por suerte, que efectivamente mantuvieron o incluso pueden haber mejorado un poquito, pero básicamente mantuvieron el poder adquisitivo, el salario, que no son pocos, dentro del sector privado formal dependiente, ¿no es cierto? Los que están en los consejos de salarios, y que son en total unos 850.000, y de esos una cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte, no cayó. El punta a punta, ojo, puede haber caído... porque siempre hay panzas en estas cosas, ¿no? Pero del 1 de julio del 20 al 1 de julio del 22. A ver, vamos a hilar un poquito más fino ahí. Pero antes, usted ya aclaró entonces que el informe del Ministerio de Trabajo no es una respuesta al informe de Cuesta Duarte. No. Pero bueno, hay que anotar entonces, simplemente como referencia, que metodológicamente hay diferencias entre uno y otro, ¿no? Sin duda, claro. Usted ya señalaba recién que hay diferencias en cuanto a los meses que se toma
en un trabajo y en el otro para hacer la evolución y las comparaciones, y yo anotaría otras diferencias, ¿no? El Instituto de Cuesta Duarte se basa en el índice medio de salarios, que representa los ingresos, leo textual de las definiciones, ¿no? Correcto. Los ingresos corrientes de los trabajadores permanentes en relación de dependencia de los sectores público y privado formal del país. Sí. Ahí se está hablando índice medio de salario de público y privado. Es verdad. El universo que considera en su informe el Ministerio de Trabajo es más acotado, ¿no? Solo sector privado y solo de aquellos rubros que tienen convenio colectivo. Exacto, los que negocian en Consejo de Salarios, que son casi todos. A ver, Bueno. Estamos hablando de 850.000 trabajadores, que es la mitad de la PEA, de la población económicamente activa. Bueno, o sea, pero no es lo mismo. no están los informales allí, Ahí está. no están los informales y no están los públicos. Ahí está. Y Por es eso, la situación de... Son universos diferentes en Claro. un informe y en el otro. La idea es mirar un poco micro, a ver qué pasa con colectivos de trabajadores, y ahí es donde encontramos esa diversidad que no discute que haya habido una caída del salario real, es real, y que nos está costando revertirla de manera más ardua de lo esperado, dado el empuje inflacionario, que también no es responsabilidad del gobierno. A mí me parece que a veces cuando uno escucha a la oposición y al movimiento sindical cuestionar el tema de la caída del salario, es como si nosotros fuéramos responsables de la inflación. Si hay algo que no hay responsabilidad del gobierno, es el empuje inflacionario, que es mundial y que nos empujó a nosotros también. Entonces, y obviamente el empuje inflacionario lo que hace es hacer más difícil una recuperación salarial que tenemos como objetivo y como compromiso, ¿no? Entonces, bueno, usted ya lo recordó ahora, el informe del Ministerio de Trabajo resalta, de cada 10 trabajadores del sector privado, al menos 5 no perdieron poder adquisitivo o tuvieron una pérdida inferior a 1% si se compara con julio de 2020, un periodo de 2 años, así, julio 2020, julio 2022. En esos sectores, ¿cómo se explica esto? Porque estamos hablando de industria química, salud, industria frigorífica, servicios portuarios, informática, agropecuario en general, servicio doméstico. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ahí se dio esta situación? Ahí hay una señal de hasta qué punto el crecimiento de la economía ya empieza a tener impacto. Porque estos sectores, algunos no, pero muchos de ellos están directamente relacionados con el empuje del crecimiento de la economía. Está el sector agropecuario en general, la industria frigorífica, los servicios portuarios, todas actividades que han tenido una situación mejor y que arrastran. Pero ¿qué quiere decir? Que el crecimiento ese también se traslada a los trabajadores. Ese es el sector que no tuvo pérdida. No tuvo 27%, digamos, sí, no tuvo pérdida. Y después otro 27% tuvo una pérdida menor al 1% respecto a 2 años atrás. Y ahí estamos hablando de construcción, metalúrgica, supermercados, sistema financiero, medicamentos, otros sectores rurales. Otra vez, yo creo que esto también tiene que ver con otros sectores que son dinámicos. O sea, acá lo que se refleja es que las pérdidas salariales o la no pérdida o la pérdida menor está relacionado con el dinamismo de cada sector, que las negociaciones en realidad habla bien de las negociaciones salariales, porque quiere decir que más allá de las pautas, que muchas veces son pautas generales, a la hora de sentarse a negociar, cada sector, trabajadores y empleadores, negocian en función de una realidad. Y esa realidad habla de que hay sectores que les va mejor que a otros, porque en la otra punta tenemos aquellos que sí fueron muy afectados, incluso más del 4% y algunos bastante más del 4%, que son los sectores que fueron muy golpeados por la pandemia y que ahora justamente la semana que viene se inicia un proceso de negociación porque fueron a 2 periodos puentes. Después del periodo puente del 2020 al 2021 tuvieron otro que terminó el 30 de junio del 22 con pérdida, o sea, pérdidas acumuladas. Y son sectores vinculados a la hotelería, a los restaurantes, a todo lo que de alguna manera es el sector turístico o por otras circunstancias, afectaciones de la situación sanitaria. Bueno, y después está la discusión a propósito de cómo se presenta la información, porque ayer el Observador hacía notar que, claro, ustedes, en esto que estaba mencionando recién, colocaron a ese 27% que tuvo una pérdida menor a 1%. Pero ¿qué pasa si a ese 27% lo incorporamos con
todos los otros que tuvieron caída de salario real. Pero nadie Entonces, lo está ocultando. Lo que concluía esta nota del Observador es que 7 de cada 10 registran algún grado de pérdida de poder adquisitivo a la fecha. Y sí, pero no lo ocultamos, pero no es lo mismo perder. Pero no es lo mismo perder menos del 1%, que puede ser 0,5, 0,3, que perder 4,5, 5. Entonces me pareció que era necesario establecer esa diferencia. Bien. Porque es una diferencia, nos parece a nosotros, muy evidente y muy fuerte, y vamos a ver, el año que viene vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar 1 de julio del 23 y comparar con 1 de julio del 22 y del 20, a ver en qué situación estamos. El Instituto Cuesta Duarte pone el énfasis en el compromiso que el gobierno asumió en su momento. Dadas las proyecciones de crecimiento de la economía, que ya se ubica por encima de los niveles de producción que tenía antes de la pandemia, subraya el Instituto, el compromiso gubernamental era que el salario real volviera a crecer. Sin embargo, debido al repunte de la inflación durante los primeros meses del año, muy por encima de las estimaciones del gobierno, y debido a la política salarial desplegada por el gobierno, con ajustes por debajo del aumento de los precios, difícilmente en el correr de este año el salario crezca y comience a revertir la tendencia de los últimos años. Eso último no es correcto, lo de la política salarial del gobierno. La política salarial del gobierno, el propio Cuesta Duarte lo ha reconocido, propuso una pauta para la negociación salarial que implicaba empezar a recuperar el salario real con ajustes por inflación. Esos ajustes por inflación se están dando e incluso le exhortamos a las mesas que no tenían el ajuste por inflación en julio a ver si podían acordarlo, y efectivamente una parte de ellas, o sea, la posición que se planteó cuando se vio que la inflación venía alta este año. Claro, estaba más arriba de lo esperado, y por eso para los públicos se dio un 2% adicional al 7%, hubo un 7% en enero. Se agregó un 2% en julio justamente para compensar el golpe de la inflación, y un 3% a los jubilados y pensionistas para compensar el empuje inflacionario. O sea, la política salarial del gobierno ha querido ser, después de la caída que fue conscientemente asumida de la pandemia, es recuperar el salario real. Y ese es un objetivo. Y si lo que dicen los economistas, que proyectan que en la segunda mitad del año tendría que empezar a haber una tendencia de atenuación del ritmo inflacionario y que podría estar por debajo del 9, probablemente el índice medio de salarios al final del año dé un resultado positivo, es decir, de recuperación. Porque si la inflación está por debajo del 9 y los aumentos salariales del sector público por lo menos fueron un 9% en total, y además en los sectores privados la gran mayoría tuvieron ajustes por inflación a mitad en junio, por eso digo que se refleja en julio, yo tengo la impresión de que es probable que estemos en una situación donde comenzamos a levantar. Cuesta Duarte vio que tiene otra proyección. Tiene otra proyección, sí. Estima para la segunda mitad del año una variación del índice medio de salarios de en torno a 9,5. En ese escenario, si la inflación evoluciona según lo proyectado, es decir, alrededor de 9, lo que ocurriría sería una estabilidad del salario real medio en comparación punta a punta en el año 2022. No habría una recuperación. El proceso de retorno a los niveles de salario real previos a la pandemia, que iba a comenzar en julio de 2021, por lo visto va a quedar postergado para 2023. No, en julio del 21 se pactó una ronda salarial que tiene efectos. Digamos que no es que en julio del 21 empezaba la recuperación, en julio del 21 se pactaba un proceso de 2 años, que es la novena ronda, en donde iba a haber recuperación. Está forzando las cosas. Y ahí está diciendo algo que no es correcto, otra vez, es decir, no era que empezaba el 1 de julio del 21. En 1 de julio del 21 se pactaba convenios colectivos que de hecho demostraron, un año después de haber pactado, que uno de cada 4 de cada 4 trabajadores tienen no pérdida del salario real, o sea, no sufrieron pérdida. Esa es la realidad.
¿Les gustará o no les gustará? Yo creo que a todos nos tiene que gustar que sea así, y tenemos que trabajar para que la otra parte, la que realmente está complicada, pueda recuperarse. Pero eso es un objetivo del gobierno, y eso es lo que yo rechazo. Esa actitud de decir la política salarial del gobierno como si nosotros estuviéramos empeñados en perjudicar a los trabajadores. Me parece que es una acusación grave. Porque una cosa es decir, bueno, a ver, reconozcan que la inflación se aceleró de una manera inesperada por ellos mismos también. Porque la verdad, los técnicos del Cuesta Duarte imaginaban que iba a haber una invasión de Rusia a Ucrania y que se iban a disparar los precios de todos la energía, de los alimentos en el mundo. Nadie sabía eso. En general, la pregunta podría ser un poco más, digamos, conceptual. ¿Por qué o para qué el gobierno asume compromisos de recuperación salarial en el sector privado si la recuperación depende de la inflación, una variable que el Poder Ejecutivo no controla? Porque las proyecciones de inflación que se tenía eran otras. Y entonces era pensable que iba a ser más fácil y más rápido alcanzar niveles de recuperación. Ahora, nadie puede... alguno dirá, bueno, sí, claro, lo que pasa es primero la excusa de la pandemia, ahora la inflación. Pero es la verdad. Vivimos en un mundo que es distinto, totalmente distinto, que nadie imaginaba que iba a haber una invasión. Creo que ni las potencias europeas imaginaban que Rusia se iba a animar a invadir Ucrania. Y todo eso disparó. Ucrania es el granero del mundo. Disparó, Rusia es el principal productor de energía de la zona europea, y bueno, y todo eso pegó en el gobierno, pero no se puede atribuir responsabilidad al gobierno, al contrario. Capaz que de ahora en adelante hay que ser más cautos a la hora de hacer un compromiso. No, es que una promesa. El compromiso está en pie. A ver, Emiliano, ¿cuál fue el compromiso? El compromiso fue en que en el transcurrir del periodo de gobierno se iba a recuperar la pérdida de salario, o sea, se iba a volver al nivel del salario real. Ese fue el compromiso. Siempre lo dijimos así. ¿Y ahora cuál es? Y ese sigue siendo el compromiso, y vamos a cumplir. ¿Cuándo se va a completar la recuperación? Y antes del final del periodo de gobierno. Antes del final del periodo de gobierno. Es más, con COFE y con la coordinadora de sindicatos de enseñanza ya firmamos un cronograma de recuperación salarial que ellos aceptaron y les pareció satisfactorio. Entonces, va a haber recuperación en el sector público y va a haber recuperación en el sector privado. Y la prueba está que hoy, en el sector privado, si sumamos los que no tienen pérdida, o sea, que no perdieron poder adquisitivo del salario, o sea, que ya están fuera, ya objetivo cumplido, digamos así, y otra cuarta parte que tiene menos de 1, con lo cual es muy probable que en las próximas mediciones aparezcan en la zona de los que también llegaron, y el resto tendremos que... Capaz que yo también tengo que decir la verdad, los sectores muy, muy afectados, que fueron afectados también las empresas, y capaz que no podemos llegar a cumplir con ellos, pero que el objetivo del gobierno es recuperar el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores, sigue siendo un objetivo. Enseguida completamos la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Sí? A ver. Más, en realidad, cuando quisimos hacer este análisis, es porque justamente lo novedoso no es que hubo 3/4 partes que registra pérdida con respecto al 2020. Lo novedoso es que hay una cuarta parte que no perdió, cosa que no estaba en el análisis y en el discurso de nadie, y que otra cuarta parte perdió menos de 1 punto. Entonces, esa es la novedad, por eso parecía importante que se conociera. Enseguida, para completar la entrevista, vamos a hablar de empleo y de desempleo, sobre todo en esta distribución territorial que se conoció esta semana. La recuperación del poder adquisitivo, la situación del empleo, la situación del desempleo. ¿Cómo está el mercado de trabajo a mediados de 2022, 2 años después del pico de la pandemia? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ministro, el empleo. Hablemos del empleo. El mercado laboral tuvo una recuperación muy fuerte en el segundo semestre del año pasado. El empleo logró superar los niveles pre-COVID ahí. Sin embargo, este año, en lo que va de este año, se ha visto como un enfriamiento o un deterioro.
¿A qué lo atribuyen? ¿Cómo lo analizan en el gobierno? A ver, yo no llamaría un deterioro, sí un freno, o una estabilización en ciertos valores. El promedio de la tasa de desempleo del semestre es la tasa de desempleo promedio más baja de los últimos primeros semestres para varios años atrás, hasta el 2016, por ahí. O sea que en ese sentido el desempleo sigue estando en un rango, bueno, si tomáramos mes contra mes, sigue siendo un desempleo más bajo. Pero si miramos el empleo, la tasa de empleo, en junio 56,7, sí, y eso implicó un descenso de alrededor de un punto respecto a las cifras de cierre del año pasado, ¿no? Sí, con respecto a las cifras de cierre del 21. Es bastante estable en relación al mes anterior, en fin, pero en realidad lo que hay sí es un lentecimiento. Hay un dato interesante nuevo, que es el seguro de paro de julio. Seguro de paro de julio muestra una baja de la cantidad de trabajadores en seguro de paro de 2.000 y pico de trabajadores menos. Estamos en 43.300. 43.300 es una cifra que incluye 8.000 por seguro de paro parcial, pero incluidos los 8.000 por seguro de paro parcial, que al fin y al cabo están trabajando a mitad de tiempo, pero trabajando, es una cifra muy baja, mirado años para atrás, al 2015, por ahí. O sea, hay señales de que el empleo ha logrado recuperaciones a niveles prepandemia claramente. El último dato de desempleo prepandemia era 10,5 en febrero del 20, y ahora estamos en 8,4. Casi 2 puntos, un poco más de 2 puntos. O sea, hay una recuperación. Lo que no hay es un seguir de largo para arriba con la misma fuerza. Mire, vamos a ver qué pasa en la segunda mitad del año. Vuelvo a la polémica virtual con el Cuesta Duarte. La semana pasada se publicó un informe sobre el mercado de trabajo. Y allí el Cuesta Duarte señala: en 2020 cayeron alrededor de 60.000 puestos de trabajo a causa de aquella situación de la pandemia. En 2021 se recuperaron prácticamente en su totalidad, sobre todo gracias a las mejoras alcanzadas en el último trimestre del año. Sin embargo, algunos de los factores de creación de empleo eran transitorios, lo cual compromete la sostenibilidad del trabajo en el corto plazo. Y aquí aluden con esto de transitorios, bueno, entre otras cosas, a los jornales solidarios, ¿no? Sí, pero ahí o la finalización de las obras de la segunda planta de UPM, etc. Esas dos cosas, a ver, me importa hablar de esas dos cosas particularmente. Primero, ellos se contradicen, porque hablan de un impacto positivo en la última parte del año 21, y los jornales solidarios empezaron en mayo. O sea que el impacto de la aparición de los jornales solidarios apareció en el empleo bastante antes. Por otra parte, siempre hay en el empleo la contabilidad de algunos programas sociales que son básicamente de subsidio y siempre estuvieron en la cuenta. Pero, a ver, en la época del Frente Amplio, vamos a decir la verdad, había unos cuantos programas de apoyo, Uruguay Trabaja, etcétera, etcétera. O sea que no me incluyan esto como una novedad, cuando en realidad siempre hubo estas novedades, pero además su impacto, si lo hubo en crecimiento de puestos de trabajo, fue anterior, después continuó, pero ya no se puede decir sumó por eso. Y hablar del final de las obras a ver, eso la verdad es un error raro de que ocurra justamente el movimiento sindical. En este momento tenemos el pico de trabajadores en la planta de UPM. O sea que a fines del año pasado estábamos en subida, pero no estábamos en el final y que va a ocurrir lo que va a ocurrir, que es la caída de los trabajadores, de la cantidad de puestos de trabajo en la planta de UPM, pero a su vez va a ingresar el funcionamiento de la planta de UPM, que no es solo los puestos directos de la planta, que es un montón de puestos desparramados por todo el país de lo que significa los proveedores, el transporte, va a empezar a funcionar el tren unos meses después. O sea, el cálculo de recambio de puestos de trabajo para el año que viene, que es ahí cuando va a estar el efecto, no se puede medir bajó la construcción porque terminó la construcción. Va a bajar, sí, los puestos de construcción, pero van a subir muchos otros de otros sectores de actividad, y el balance que nosotros tenemos es que va a dar crecimiento. Por último, hablemos del mercado de trabajo por área geográfica. El Instituto Nacional de Estadística publicó el miércoles datos por área geográfica de residencia, concretamente para el mes de junio.
Y realmente los números fueron impactantes, ¿no? Porque tenemos departamentos con un desempleo muy alto. El que está arriba, al tope de la lista, es Salto, con 13,8%. Recordemos, el promedio era 8,4, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, Salto, 13,8%, Rocha, 11,4%, La Valleja, 10,9%, Río Negro, 10,9%, Canelones, 10,6%, Soriano, 10,5%. Del otro lado de la tabla, los que tienen menor desempleo, San José con 1,7%, Cerro Largo con 2%, Durazno con 3,2%. Llama la atención esta dispersión, sí, y llama la atención los números bajísimos de San José y Cerro Largo. ¿Ustedes han podido examinar esto? No hemos hecho un análisis en profundidad. Esa disparidad viene también del mes anterior, o sea que cuando el INE empieza a medir todos los meses estos datos, porque hasta ahora en realidad los medía en secuencias de tiempo más prolongadas, nos preocupa y nos genera la necesidad de llevar adelante una estrategia. De hecho, nuestra idea es en los próximos meses, antes de fin de año, recorrer los departamentos, tener jornadas sobre empleo para estudiar cuál es la realidad y eventualmente ver qué posibilidades hay. No es fácil porque son territorios y colectivos pequeños. Nuestros departamentos son de poblaciones, salvo Montevideo y Canelones, los demás son de poblaciones de bajo número, entonces es difícil establecer políticas focalizadas. Está en la carpeta, está la posibilidad, piensan en establecer y políticas hay decisiones de empleo, que se toman descentralizadas, diversificadas. Es muy difícil, porque las reglas de juego son generales. Sí hay aspectos que afectan situaciones en particular. Por ejemplo, nosotros tomamos la decisión este lunes en el acuerdo con el presidente de otorgar nuevamente el seguro de paro para los trabajadores citrícolas. Esa fue una de las noticias de esta semana, sí. Exacto, y eso se debe, entre otras cosas, a la tasa de desempleo elevada en Salto en particular, que es el departamento que congrega mayor número de trabajadores citrícolas, y otros aspectos como la turbonada en Paysandú, que afectó la cosecha, por lo tanto redujo la zafra de una manera muy significativa, y el hecho de que el cambio de propietario de Citrícola Salteña para Frutura tuvo un impacto en la duración de la zafra. Pero son elementos todos que de alguna manera son datos que tienen que ver con el problema del empleo, que nos llevan a tomar decisiones, ¿no es verdad? Y bueno, pero de todas maneras nos preocupa la dispersión y nos preocupa la heterogeneidad de datos, ¿no? de diferencia de situación, ¿no? ¿Cuándo es que podrían estar, no sé, adoptando resoluciones o teniendo un panorama más claro para tomar resoluciones? Yo quiero primero tener esas jornadas departamentales que son muy importantes, se toman nota de problemas. Hay otros departamentos que el problema es la informalidad, entonces hay una tasa de desempleo más baja, pero hay mayor grado de informalidad, sobre todo en la frontera con Brasil. Entonces son estrategias distintas que tenemos que definir. Le pregunto en el final por un caso puntual. Usted aludió recién a Salto. Y ayer en la tertulia, Cecilia Aguiluz, que fue diputada del Partido Colorado por Salto, o integra Cabildo Abierto, insistía, ya lo he hecho más de una vez, en la preocupación por los problemas que está causando en el litoral, no solo en Salto, la diferencia cambiaria con Argentina. Totalmente de acuerdo. Impacto especialmente serio en el comercio. Totalmente de acuerdo. También en el turismo, pero bueno, comercio, turismo. Y lanzaba una alerta al gobierno nacional que, según ella, no estaría entendiendo la realidad de esas zonas de frontera. Vamos a escuchar brevemente, por ejemplo, estos números que manejaba. Desde nuestro punto de vista, lo más grave es la falta de entendimiento que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas de cuál es la realidad de frontera. Entonces, claro, parten de un análisis nacional que no condice con la realidad local, y creo que ahí es uno de los grandes temas. Para tener una idea, el otro día, por ejemplo, se incendia Tienda Inglesa. Se incendia Tienda Inglesa de Punta del Este, de Punta Shopping, ¿no? En Punta del Este. Se habla aproximadamente de la pérdida de 2.000 puestos de trabajo. ¿No? Nosotros tenemos estimaciones de economistas con los cuales estamos trabajando, de que en un año en los departamentos de Río Negro, Paysandú y Salto se van a perder 7.000 puestos de trabajo. O sea, más de 3 tiendas inglesas.
tienda inglesa, que no estamos en contra y por supuesto que al contrario nos pareció bárbaro que todo el mundo saliera y que fuera tan visible, y nos sirve un poco también para ejemplificar cuál es la situación real que están viviendo los departamentos del norte. Pero además se va a perder unos 50 millones de dólares en un año también de lo que tiene que ver con renuncia fiscal, podríamos decir, que tiene que ver con la pérdida del IVA. Y alrededor de 70 millones de dólares, ¿no? 70 millones de dólares, o sea, hablábamos 7.000 puestos de trabajo, porque ya no se regeneran, no es que la gente va a hacer el seguro de paro. Y alrededor de 70 millones de dólares son las estimaciones que nosotros tenemos en un año en estos departamentos. 70 millones de dólares lo que son los gastos sociales, entre ellos el seguro de desempleo, que bueno, acá el 20% de los comercios en estos meses pasó la gente al seguro de desempleo. Lo que señalaba Cecilia Aguiluz era qué pasa que no hay una solución para el comercio de frontera, para el turismo de frontera. Es un tema obviamente que excede la competencia del Ministerio de Trabajo, pero que nos preocupa mucho, porque además es un tema tan viejo. Yo hago política hace muchos años y siempre he escuchado el problema de la política de frontera, del problema de la diferencia de tasa de cambio entre Argentina y Uruguay o entre Brasil y Uruguay. La situación cambia de un momento a otro. Hoy en Argentina es una situación muy excepcional, pero históricamente siempre además ha sido negativo para Uruguay. Y yo creo que hay que tomar medidas, no tengo ninguna duda. No tengo la potestad de tomarlas, porque el Ministerio de Trabajo puede hacer lo que hicimos con respecto a Punta Shopping, decir, bueno, vamos a dar un seguro de paro especial para estos trabajadores. Pero es un seguro de paro, no es decía Cecilia una Cruz, reactivación. Ahí se estaba hablando de 2.000 puestos de trabajo. Sí, y se tomó una medida, perfecto. Y acá nosotros van a perder, decía, 7.000 puestos de trabajo, más de 3 tiendas inglesas en los próximos meses, ¿no? Y yo creo que hay que tomar medidas, y son cosas que hemos planteado y que seguimos planteando y seguiremos planteando, buscando soluciones que no son fáciles, porque hay un tema también de cómo tomás medidas que pueden ser tributarias, que después no te las perforen con deducciones que de alguna manera se van más allá de la frontera. No es fácil, pero hay una cosa que ha funcionado bien, que es el tema del combustible. El combustible en las estaciones de servicio de toda la zona de frontera, con la devolución la reducción del IVA, etcétera, ha funcionado bien. Entonces, el IMESI. Bueno, el IMESI, sí. Sí, sí, está bien. Justamente eso se reconocía, en la discusión esta se reconocía, pero como que falta más. Por eso, yo digo, hay un modelo que funcionó, con lo cual quiere decir que se pueden tomar otras medidas de ese tipo, hay formas y tenemos que trabajar para eso, ¿no? Ministro Pablo Mieres, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Un gusto. Volvemos a conversar en cualquier momento. Encantado.